Vamos a resolver en esta sesión 2 ejercicios muy parecidos, ¿verdad?, a los que hemos hecho y los que tienen que hacer ustedes en el cuadernillo. Tienen que ver con la regla de la cadena. Entonces vamos a empezar. El primero es muy sencillo. Él dice, vamos a integrar, a derivar la función f de x igual a la tangente cuadrada de 3x. Recuérdalo muy bien. Aquí lo que tenemos es una composición de tres funciones. ¿Cuáles serían esas tres funciones? De manera muy sencilla vamos a describirlas. Imagínate que tú tienes la función exterior, que sería en este caso la función g de x, vamos a poner un nombre, que sería la función exterior, que en este caso podríamos decir nosotros que es x cuadrada. A continuación, tú podrías decir que la función h de x no es otra cosa que la función tangente. Y al final, que la función m de x no es otra cosa que la función 3x. Entonces, si nosotros componemos todas estas funciones, es decir, empezamos g h de x, lo que vamos a obtener va a ser que en x voy a sustituir la tangente y tendríamos tangente de x al cuadrado. A continuación voy a tener la siguiente composición, que sería ya bien establecida, g de h de m de x, que sería la función tangente, ¿verdad?, de 3x y todo esto al cuadrado, que es la que nosotros queremos derivar. Aplicando la regla de la cadena, tendríamos f' igual a lo siguiente. Veamos. Derivamos la función exterior, que sería 2 veces, paréntesis, la tangente de 3x a la 2 menos 1, que aquí nos va a dar 1, multiplicado por la derivada de la tangente, que sería la secante cuadrada de 3x, y al final la derivada de 3x, que ¿quién sería? 3. Y ya tenemos nuestra derivada. Es muy sencillo, acuérdense. Lo único que tengo que hacer es reordenar la expresión, lo cual tendría como resultado multiplicar este 3 con el 2 y poner 6 veces, ¿verdad?, la tangente de 3x multiplicado por la secante cuadrada de 3x, ¿verdad? Aquí acuérdense bien hacer sus anotaciones para que no quede mal, lo voy a repetir. Entonces tendríamos este elemento y ya terminamos nuestro primer ejercicio, ¿verdad? Entonces recuerden ustedes que es muy importante hacer nuestras operaciones de forma continua para que todos los ejercicios vayan quedando muy bien. Veamos, el segundo ejercicio que quiero realizar con ustedes es el siguiente. Digamos que tenemos a la función f de x igual al coseno del seno de x. Eso quiere decir que la función coseno está compuesta con el seno. Es decir, voy a tener solamente dos derivadas. Entonces, la primera derivada, recuerden ustedes, va a ser la derivada del coseno, que ya la habíamos anotado. Derivada con respecto a x del coseno no es otra cosa que menos el seno de x. Entonces no se preocupen, es muy sencillo. Entonces sería menos el seno de la función con la que se está componiendo, que en este caso sigue siendo el seno de x, multiplicado, ¿verdad?, todo esto por la derivada del seno, que sería ¿quién? Coseno, ¿verdad? Otra forma de ver esta función o de ordenarla sería poner menos coseno de x, podemos ponerlo en un paréntesis, ¿verdad?, por menos el seno del seno de x. Simplemente
Es una forma diferente de organizar. Entonces, si se dan cuenta ustedes, es muy fácil. Recuerda que también f' a veces la llamamos y', entonces en cualquiera de los casos funciona bien. Pues no se saquen de onda. ¿Qué pasaría para el siguiente ejemplo? El siguiente ejemplo podríamos hacerlo de esta manera, fíjense. Voy a separar con una línea esto para que a todos les quede más o menos claro. Y vamos a hacerlo. El ejemplo 3 dice f de x igual a el seno de 3x más 1. Por lo que f' de x va a ser la derivada del seno, que en este caso, ¿quién creen que sería? Sería el coseno de 3x más 1 por la derivada de 3x más 1, que sería 3. Y entonces yo ya lo tengo resuelto. Ok, vamos a continuar con otros ejercicios. ¿Sí? Vamos a ver. Escribimos lo siguiente, fíjense. Este sería el ejercicio 3. F de x igual al seno al cubo de x. Muy bien, ustedes recuerden siempre escribir bien esta expresión para poder saber cómo derivarla. Cuando tienes seno al cubo de x es como decir seno de x al cubo. Por lo que tenemos dos funciones, el cubo que está afuera y la función compuesta con x. F' de x no es otra cosa más que 3 veces seno de x a la 3 menos 1 multiplicado por la derivada del seno, que en este caso, ¿quién sería? Coseno. Y ya está. Tenemos que resolver bien las cuentas, ordenarla y tendríamos 3 coseno de x multiplicado por el seno de x al cuadrado. Y ya está bien hecho. Recuerda ponerle paréntesis a todo para que te quede muy bien. Y ya estamos. Excelente. Vamos con otra. Recuerda que estos ejercicios son más que nada para que ustedes puedan resolver los ejercicios que están en el cuadernillo y no tengan dudas al respecto. Vamos con el ejercicio 4, el cual dice, vamos a separarlo para que todos lo tengan muy claro, diría f de x igual a menos 1/3, ¿verdad?, del coseno. Recuerda siempre poner entre paréntesis las funciones para que no vayas a complicar todo. Entonces esta, fíjate que es muy fácil realizarla. Lo único que tenemos que considerar es que este tercio que estoy subrayando es una constante. Y recuerda que en las derivadas todas las constantes salen multiplicando. Entonces f' de x no va a ser otra cosa que menos 1/3 por la derivada del coseno, que ¿quién es? Menos el seno evaluado en la función con la cual está compuesta, multiplicado por la derivada de la función de adentro, que sería 2 por 2 te daría 4x a la 2 menos 1, que es 1, y ya estamos. Entonces, si te das cuenta, es muy sencillo. Si reordeno la expresión, podría ponerla de la siguiente manera: menos 4 sobre 3 por x multiplicado todo por ¿quién? Por menos el seno de x. Y con esto tendríamos nosotros terminada la derivada. Todavía podemos multiplicar este menos con este menos, así es. Eso no altera de ninguna forma el resultado, solo tendríamos un más y nos quedaría 4/3 de x por el seno de 2x cuadrada. Nosotros podemos dejarlo así para que a ustedes les vaya quedando claro que hay que tener completas las derivadas. Muy bien, vamos a realizar otro. Recuerda que tenemos que ir avanzando en estos ejercicios para que todos los tengan muy claros. Vamos a empezar a hacer combinaciones con funciones exponenciales y logarítmicas y además de las trigonométricas clásicas. Entonces, ejemplo. Imagínate que ahora yo te pongo, este sería el ejemplo 4. Si yo te pongo e a la raíz de x. Al principio parecía una función difícil, pero en realidad recuerda que siempre que tiene raíces hay que convertirlas a exponentes, entonces sería x a la 1/2. Entonces, la derivada de esta es muy sencilla, vamos a recordarla, ya que la derivada de e a la x es e a la x, esta solamente se está componiendo con una x a la 1/2, entonces la derivada nos quedaría como voy a escribirlo de manera correcta, sería e a la x a la 1/2,
¿verdad? 1/2, aquí tengo un poquito de problemas con el lápiz, pero nada que no se pueda resolver. Multiplicada, recuerda siempre poner entre paréntesis, está por la derivada de x a la 1/2, que sería 1/2 de x a la menos 1/2. Y ya está. ¿Viste qué tan fácil fue? Este de aquí es un por, nunca se les olvide, es por. Entonces no es menos ni nada. Vamos a hacerlo bien para que todos lo tengan claro. Entonces un por, ¿sale? Entonces ya con eso queda resuelta. Ahorita vamos a empezar a complicar las cosas de alguna forma mezclando operaciones. Vamos a hacer la 5. La 5 diría esto, fíjense. F de x igual a e a la seno de 10x. Bien, parece difícil, pero en realidad no lo es. Tenemos una composición de 3 funciones. La función exponencial, la función trigonométrica y la función polinómica o algebraica, que en este caso es muy sencilla porque tiene un exponente 1. Entonces la derivada es muy fácil. Vamos a hacerla. La primera parte sería e, otra vez, a la seno de 10x, y eso debería ser siempre porque en las funciones exponenciales su derivada queda una parte que es la misma función multiplicada por la derivada del seno de x, que sería coseno de 10x, y multiplicada al final por la derivada de 10x, que simplemente sería 10. Vean ustedes que voy a agregar unos paréntesis simplemente para separar las funciones y las derivadas de las funciones. Con eso ya tenemos resuelto el ejercicio. Entonces en realidad ven que son muy fáciles, son muy sencillas. Vamos a resolver otras. Sigamos. A continuación, quiero realizar con ustedes varios ejercicios que tengan involucradas esas funciones y que además empecemos a ver otro tipo de elementos y ejemplos como divisiones y multiplicaciones. Entonces vamos a ver, si nosotros aquí en el ejercicio anterior habíamos hecho el 5, vamos a pasar al ejercicio 6. El ejercicio 6, fíjate, va a ser una combinación de una multiplicación de funciones. Vamos a hacerlo. E a la x multiplicada por el seno de pi x. Recuerda, aquí pi funciona como una constante, entonces tengo dos funciones, e a la x y el seno de pi x. Recuerda que en la página inicial de tu cuadernillo tienes todas las fórmulas básicas de derivación, así es que no lo olvides a la hora de hacer estos ejercicios para que puedas recordar cómo se derivan de forma directa y fácil. Vamos a hacerlo. Entonces, si tú tienes f', recuerda aquí que tú puedes utilizar diferentes notaciones, por ejemplo, y', y funciona de la misma forma. Tendríamos la derivada de una multiplicación, lo cual podríamos decir entonces que esta es u y esta de acá es b. Entonces, si hacemos la derivada de la multiplicación, recuerda que va a ser lo siguiente, en una pequeña notita. Lo voy a anotar. Nota. Es como en la escuela, ¿verdad? La derivada con respecto a x de u entre b, ¿quién va a ser? Pues es, que diga, es la multiplicación, ¿verdad? Perdón, lo siento, vamos a hacerlo. La de la multiplicación es aún más sencilla, sería u por b, sería igual a ¿quién? U por la derivada de b más b por la derivada de u. Entonces esto, de acuerdo, es lo que te tienes que saber. Lo demás es simplemente cómo lo vamos a aplicar. Entonces, y' no sería otra cosa que u, que en este caso sería e a la x, por la derivada de b. Y la derivada de b, la voy a poner entre paréntesis, sería el coseno de pi x por la derivada de pi x. Y la derivada de pi x no es otra cosa más que pi, porque phi funciona como una constante, más el seno, que en este caso es b, de pi x, ¿por quién? Por la derivada de e a la x, pero es muy fácil. La derivada de e a la x es e a la x. Con eso terminamos. Excelente. Podremos reordenarla de otra manera, nada más para que quedara de mejor forma, y si nos damos cuenta en los dos elementos hay un término común que es el e a la x. Podemos ordenarlo y nos quedaría de la siguiente forma. E a la x, un paréntesis grande, y todo multiplicado sería pi por el coseno de pi x más el seno de ¿quién creen? De pi x, exactamente. Cerramos el paréntesis y está resuelto.
Entonces, si se dan cuenta, son muy sencillas. Simplemente tienen que poner atención a ello y todo va a ir fluyendo. Muy bien, vamos a lo que sigue. Vamos a hacer más ejercicios. Ya saben que a mí me gusta hacer muchos ejercicios en clase y espero que estén todos claros. Estamos haciendo todos los pasos, entonces no debería haber ningún problema. Continuamos. Vamos a hacer el siguiente ejemplo. Vean ustedes. Me interesa que sepan ustedes resolver ejemplos donde estemos juntando ejercicios. Vamos a hacer ahora un logaritmo. Entonces, nada más para recordar el número, estábamos en el 6, vamos hacia el 7. Diría lo siguiente: f de x igual al logaritmo natural, ¿verdad?, de x entre x más 1. Esta función me va a hacer recordar mis ecuaciones para las derivadas de las divisiones, que no era otra cosa que lo siguiente. La derivada con respecto a x de u entre b va a ser, ¿quién creen? B por la derivada de u menos u por la derivada de b entre b al cuadrado. Y ya está. Estamos cercanos, ¿verdad?, nosotros a terminar esta derivada simplemente aplicando las reglas de derivación. Recuerda que esto va a ser para la composición de x entre x más 1, pero hay que recordarlo. Entonces vamos hacia ello. Entonces y' o f de x', que es lo mismo, acuérdate, f', va a resultar ser la derivada del logaritmo. Y la derivada del logaritmo es muy sencilla, acuérdense. La derivada del logaritmo, en su formulario, nos dice que es 1 entre x o 1 entre la función de x, que sería en este caso 1 entre todo esto. Vamos a escribirlo. 1 entre x sobre x más 1. Todo esto multiplicado por la derivada de u. Entonces la derivada de u es la derivada de una división. Entonces este de aquí lo vamos a tomar como si fuera u y este de acá como si fuera b. Entonces vamos a tener b, que sería x más 1, por la derivada de u, que es 1, menos b, que sería x más 1, menos u. Vamos a borrarlo. Que ¿quién creen que sería? Sería la derivada, sería x, entre paréntesis, por la derivada de x más 1, que va a ser 1 entre x más 1 al cuadrado. Y ya tenemos la derivada completa. Entonces es muy sencillo, ¿verdad? Entonces quedó muy claro. Entonces es la derivada de un logaritmo. Entonces vamos a seguir haciendo derivadas. Vamos a hacer otra derivada para terminar esta breve sesión, que sería la siguiente. Sería y igual a x por e a la x entre x más e a la x. Entonces esta debe ser muy sencilla porque solamente es la derivada de una división. Entonces no se deben preocupar, todo va a fluir. Esta parte de arriba, recuerda, siempre la denominamos como ¿quién? U, y esta parte como b. Y si se están multiplicando arriba, simplemente vamos a renombrarlas y hacer la multiplicación. Aquí, otra multiplicación. Entonces, síganme con mucho cuidado, por favor, en la derivada. Vamos a hacerla con mucha calma. Primero, sabemos que la derivada es y'. Entonces, lo voy a escribir bien. Disculpa aquí, no importa. Vamos a escribirlo bien para que a todos les quede muy claro. Entonces, veamos. Recuerda, este es el ejercicio 8. Y vamos a derivar esto. Entonces y', fíjate, sería b, que en este caso sería x más e a la x por la derivada de u. Pero la derivada de u es la derivada de una multiplicación. Entonces vamos a hacerla con cuidado. Sería u por la derivada de b, que sería e a la x, más e a la x por la derivada de u, que sería 1. Entonces ya está. Menos todo esto, menos la derivada, ¿verdad?, de, que diga menos u, ¿verdad?, como lo hicimos en la ejercicio anterior, que sería x por e a la x por la derivada de abajo, que la derivada de abajo simplemente es la derivada de una suma. Entonces sería la derivada de la suma, ¿verdad? Vamos a hacerlo, no sería otra cosa que 1 más e a la x. Todo esto va junto y todo esto, ¿verdad?, dividido entre ¿quién? Entre x más e a la x al cuadrado. Y ya está.
¿Vieron? Es muy sencillo, entonces no deben complicarse ustedes. Entonces en su cuaderno lo pueden hacer de forma muy extensa. Y pues bueno, voy a subir otro video con una sesión pequeña para el miércoles de esta manera para que podamos ir resolviendo todos los ejercicios. Y voy a tratar de resolver todos los ejercicios del cuadernillo, ¿vale? Saludos.